Muy buenos días. Quiero agradecer al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el papel del juez en el arbitraje internacional. El papel del juez en el arbitraje internacional se guía por unos principios fundamentales. El primero de ellos es el principio de mínima intervención judicial que está consagrado en el artículo 67 de la Ley 1563. Ese artículo establece que en los asuntos de arbitraje internacional no puede intervenir ninguna autoridad judicial salvo en los casos y para los propósitos que esta sección así lo disponga. Entonces, el juez no debe intervenir sino para lo que dice la ley. Y, por ejemplo, si a un juez le corresponde nombrar un árbitro internacional, simplemente de nombrarlo y no puede entrar a analizar si existe o no un pacto arbitral válido. Eso le corresponderá a los árbitros. Y para citar un par de ejemplos de cómo se ha interpretado ese principio en otras latitudes. En un caso en que era parte de una entidad financiera colombiana, un juez de Nueva York le ordenó a las partes someterse al arbitraje porque había pacto arbitral, acudir al arbitraje. Una de las partes le pidió al juez que aclarara su providencia o la complementara indicando que el arbitraje se debería desarrollar conforme a las reglas de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional. El juez dijo, no, mi competencia terminó cuando dije que las partes tenían que recurrir al arbitraje. Serán los árbitros los que digan conforme a qué reglas deben adelantar el arbitraje. Igualmente, en un caso inglés, había dos tribunales arbitrales en paralelo y una de las partes le pidió al juez que le ordenara a la otra parte que pusiera fin a uno de sus procesos arbitrales. Y el juez dijo, no, hay dos tribunales arbitrales, a mí no me corresponde entrar a decir esa materia, los tribunales tomarán sus decisiones y después, cuando sea lugar, el juez de anulación entrará a decidir si los laudos deben anularse o no. El segundo principio, que es muy importante en la intervención judicial en materia de arbitraje internacional, es el principio de la competencia-competencia. El artículo 79 de la ley establece que el tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia. Y eso no es simplemente que él va a decidir acerca de qué temas están dentro del alcance del pacto arbitral, sino que la ley claramente dice que él es el que va a decidir sobre la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del pacto arbitral. Y es el único competente, luego allí no debe intervenir el juez. Y el otro punto que es muy importante es el artículo 70 de la ley, porque puede ocurrir que las partes acudan al juez cuando tienen pacto arbitral, y entonces la ley ordena que el juez en ese caso debe remitir a las partes a arbitraje cuando una de ellas lo solicita a más tardar al tiempo de contestación de la demanda. Y aquí lo que quiero destacar es que esta norma es tomada de la ley modelo de UNCITRAL, de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional. Pero al consagrarla en el derecho colombiano, se le suprimió una pequeña aclaración o precisión que tenía la ley modelo. La ley modelo decía que el juez debería remitir a las partes a arbitraje salvo que comprobara que el acuerdo es nulo, ineficaz o de imposible ejecución. La ley colombiana suprimió esa referencia final. No previó que el juez podía decir, no, yo no lo remito a arbitraje porque eso es nulo, no lo remito a arbitraje porque eso es ineficaz. No, la ley colombiana ordena al juez remitir arbitraje sin limitación, porque quiere que sean los árbitros los que cumplan el control de validez y de eficacia del pacto arbitral. Obviamente ese alcance de los árbitros no es ilimitado. Al final el juez de anulación verificará si los tribunales arbitrales han actuado correctamente. Partiendo de esos tres principios, el papel que puede cumplir el juez en el arbitraje internacional puede ser de dos maneras. El juez puede actuar como juez de apoyo, es decir, ayudar a que el arbitraje se desarrolle, o puede actuar como juez de control, verificar que el árbitro haya cumplido bien sus funciones. Como juez de apoyo, la actividad del juez se puede manifestar en los siguientes temas: nombramiento de árbitros, recusación de árbitros, remoción de árbitros cuando no cumplen sus funciones, práctica de pruebas, ejecución de medidas cautelares, decreto de medidas cautelares. Esas son las actividades del juez de apoyo. Ahora, no me voy a referir al nombramiento, a la recusación o a la remoción de los árbitros, porque realmente en estos casos la
posibilidad de intervención del juez es muy excepcional. ¿Por qué es muy excepcional? Porque normalmente el reglamento de arbitraje que se aplique prevé que esas actividades las va a cumplir la institución que administra el arbitraje. Es la institución que administra la que va a nombrar a los árbitros si las partes no lo nombran, es ella la que va a decidir las recusaciones, es ella la que va a remover nuevamente al árbitro si no cumple sus funciones. Y solo el juez intervendría si esa entidad no cumple sus funciones. Luego es realmente una situación excepcional. Las que más importan son las facultades de los jueces de prestar apoyo en la práctica de pruebas y en materia de medidas cautelares. En cuanto se refiere a la práctica de pruebas, el artículo 100 prevé la colaboración judicial en la práctica de pruebas y prevé que tanto el tribunal arbitral como las partes con aprobación del tribunal pueden solicitar el apoyo judicial para la práctica de pruebas. Y en ese caso, dice la ley, el juez practicará como si se tratara de una comisión judicial. Aquí lo que quiero destacar es la razón de ser de esta norma, porque en materia de arbitraje nacional esto no puede suceder. El árbitro nacional tiene que practicar él las pruebas, no puede comisionar al juez. ¿Por qué sí en arbitraje internacional? Por dos razones. Primero, por el alcance de las facultades del árbitro internacional en cuanto a los sujetos. La investidura de los árbitros internacionales surge del acuerdo de las partes, luego su capacidad de acciones frente a esas partes, por un lado. Y por otro lado, el juez no tiene poder de imperio. Perdón, el tribunal arbitral no tiene poder de imperio. Ese poder está reservado al juez. Muy bien. Así, por ejemplo, un árbitro no puede obligar a comparecer, a declarar a un tercero. Un árbitro no puede ordenarle a un tercero que exhiba documentos. Puede solicitarlos, pero no puede ordenarse. Entonces, ¿cómo puede entonces un tribunal arbitral conseguirse esos documentos en poder de un tercero? Pues se pueden conseguir precisamente gracias al apoyo judicial. Se le pide al juez que ordene a esos terceros exhibir el documento. Lo que quiero destacar aquí es la diferencia entre arbitraje nacional e internacional. Por otro lado, las medidas cautelares. Nuevamente aquí hay una gran diferencia. El árbitro nacional, dice la ley 1563, puede decretar las mismas medidas cautelares que podría ordenar el juez que hubiera conocido del proceso. El árbitro internacional no. La medida cautelar en arbitraje internacional, de acuerdo con el artículo 80 de la ley, consiste en una orden a las partes. Entonces, primero la medida cautelar internacional se caracteriza porque es una orden a una parte, no puede darle órdenes a terceros. El árbitro internacional no puede ordenarle a un banco que congele unos recursos, no puede ordenarle a un registrador que haga una inscripción de una demanda. Entonces, simplemente da la orden a las partes. Y no puede, además, hacer cumplir coactivamente sus decisiones frente a las partes. Entonces, por eso es necesario el apoyo judicial. Y lo que prevé la ley es que las medidas cautelares que decretan los tribunales arbitrales se pueden ejecutar a través de los jueces. Y en ese caso, dice la ley en el artículo 88, que se procederá como si se tratara de ejecutar providencias ejecutoriadas de una autoridad judicial colombiana. Entonces, se ejecuta la medida cautelar por el juez y dentro del proceso de ejecución hay unas causales por virtud de las cuales se puede la parte contra quien se decreta la ejecución oponerse a la ejecución de la medida cautelar. Y lo interesante aquí es destacar que esas causales son básicamente las mismas, con algunas precisiones por razón de la medida cautelar, que se aplican para negar el reconocimiento de laudos internacionales o para anular laudos internacionales. Entonces aquí el juez puede apoyar al arbitraje, ejecutar medidas cautelares. Y aquí es interesante destacar que ese poder de ejecutar medidas cautelares no solo se refiere a tribunales arbitrales en Colombia, puede referirse a tribunales arbitrales internacionales. Y lo otro que quiero destacar es que la ley no prevé que en este caso haya que acudir a la Corte Suprema para el reconocimiento previo de la medida cautelar. No, la medida cautelar se le lleva al juez, que normalmente es el juez civil de circuito, y excepcionalmente el juez administrativo, y es el juez civil de circuito o el juez administrativo el que va a decidir si ejecuta la medida cautelar, y si no la ejecuta, o podrá abstenerse de ejecutarla, teniendo en cuenta las causales que la propia ley establece. Pero allí no termina el tema. La ley también prevé en el artículo 90
la posibilidad de que se soliciten medidas cautelares a los jueces antes del arbitraje o incluso durante el arbitraje, sin que eso afecte el pacto arbitral. ¿Y por qué? Por la misma razón. Porque el árbitro internacional no tiene los mismos poderes que el juez, y en eso se distingue del árbitro nacional. Entonces, por eso la ley consideró que debía permitirse al juez decretar esas medidas cautelares. Ahora, ahí simplemente quiero señalar que no hay un régimen en el Código General del Proceso que regule cómo se decretan esas medidas cautelares. Luego habrá que aplicar las mismas reglas o principios que rigen las medidas cautelares que se pueden practicar en este proceso, que en algunos casos autoriza la ley colombiana. En el proyecto de reforma de la ley de arbitraje se establece con mayor precisión las reglas que deberán seguir los jueces para decretar estas medidas cautelares. Pasemos al juez de control del arbitraje. El juez de control en la ley es en principio el juez de anulación, que será la Corte Suprema, Sala de Casación Civil o el Consejo de Estado, sección tercera, según que haya intervenido una entidad pública o un particular que cumpla funciones administrativas colombianas. Muy bien. Y hay unas causales allí previstas por la ley para anular el laudo arbitral o para negar el reconocimiento. Y esas causales son muy interesantes porque de una parte garantizan el debido proceso, buscan asegurar que se cumple el debido proceso, pero además hay unas que se fundan, primero, en la existencia del pacto, tiene que haber un pacto que habilite las partes, y por otro lado, en que se cumpla el procedimiento pactado por los contratantes para desarrollar el proceso arbitral. Y en eso quiero destacar que el Consejo de Estado ha sido muy estricto. En un fallo en el cual anuló un laudo arbitral en este año, el Consejo de Estado anula el laudo arbitral porque no siguió el procedimiento pactado para las partes. Y dice el Consejo de Estado que eso es independientemente de que se acredite que ese vicio o esa omisión en el procedimiento pactado por las partes tenga trascendencia en el laudo. Es el solo hecho de la omisión. Algunos consideran que esa posición del Consejo de Estado es exagerada. De todas maneras, vale la pena destacarla por el papel que reconoce al procedimiento pactado por las partes. Pero aparece otro juez de control que es muy interesante y que quiero destacar por último, y es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice que contra laudos internacionales también procede acción de tutela. Ustedes saben que normalmente la acción de tutela procede contra laudos nacionales en forma excepcional. Pues la Corte en la sentencia T354 del 2019 dice que contra laudos internacionales también procede en forma excepcionalísima, es decir, más estricta que contra el laudo nacional. ¿Y por qué procede en forma excepcionalísima? La Corte da tres fundamentos para esa conclusión. Primero, por el principio de mínima intervención judicial. Si bien ese principio no excluye la tutela, considera la Corte que sí debe limitar el alcance de la tutela. Lo segundo, por el hecho de que en el proceso arbitral internacional se puede haber pactado que debe aplicarse una ley sustantiva o sustancial distinta a la ley colombiana. Entonces la Corte considera que ahí no puede proceder de la misma manera la tutela. Y en tercer lugar, porque como ya lo señalé, dentro del recurso de anulación procede como causal la violación del orden público internacional de Colombia. Es decir, un laudo internacional, sino si viola normas que constituyen principios de orden público internacional de Colombia, principios que no pueden dejarse de aplicar ni aún en el caso de que haya un elemento internacional. Y eso puede ser en materia procesal, la garantía del debido proceso, o por ejemplo la corrupción de los árbitros, la falsificación de pruebas, como en materia sustancial, como por ejemplo se le da efectos a un contrato de trata de blancas, un contrato de tráfico de armas de guerra, de destrucción masiva, un contrato que realmente lo que significa es un acto de corrupción. Bueno. Entonces, la tutela procede en forma excepcionalísima, dice la Corte, y precisa que cuando el laudo arbitral no aplica ley colombiana, el único motivo que procede para la tutela es la violación del orden público internacional, al que ya me referí.
Cuando sí se aplica la ley colombiana, procederían entonces las causales específicas que prevé la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que todos conocemos, pero en forma excepcionalísima. Ahí cabe la discusión, ¿qué quiere decir excepcionalísima en ese contexto? ¿Cómo se distingue excepcional de excepcionalísima? Y es muy difícil una precisión de qué quiso decir la Corte allí, fuera de llamar la atención de que debe ser muy raro que se invalide un laudo arbitral por esas circunstancias. Pero lo otro que quiero llamar la atención de la decisión de la Corte Constitucional es el hecho de que la Corte parte de la base de que los árbitros internacionales ejercen función jurisdiccional colombiana. Y dentro del proceso que condujo a esta decisión de la Corte, hubo muchas intervenciones que precisamente sostuvieron lo contrario, que el árbitro no cumple funciones jurisdiccionales colombianas. Y la aclaración de voto del ponente precisamente reconoce esa tesis. Él dice que el árbitro internacional no cumple funciones jurisdiccionales colombianas. Y eso se prueba fácilmente con un ejemplo. Pensemos en un proceso, o en un conflicto mejor, entre el Estado o la República del Ecuador y una empresa norteamericana. Y para resolver ese conflicto se nombran 3 árbitros, un norteamericano, un español y un francés. ¿Cómo se puede sostener que si las partes pactan que el arbitraje se desarrollará en Colombia, esos árbitros están ejerciendo función jurisdiccional colombiana? Si de entrada los jueces colombianos no tenían competencia para conocer ese conflicto, el ordenamiento jurídico colombiano no prevé que ninguna autoridad jurisdiccional colombiana conozca ese conflicto. Esos árbitros deciden ese conflicto porque las partes así lo han querido y simplemente colocaron la sede en Colombia. No parece posible sostener allí que haya ejercicio de autoridad jurisdiccional colombiana. Pero incluso cuando pensamos en un arbitraje en que sea parte una empresa colombiana, tampoco es posible concluir que hay autoridad jurisdiccional colombiana, porque si se está decidiendo en Colombia es porque las partes pactaron que el arbitraje tendría sede en Colombia, pero pudieron haber pactado cualquier otro país, y en ese caso la Corte Suprema hubiera tenido que reconocer el laudo que dictaron en otro país. Entonces la autoridad jurisdiccional no proviene del ordenamiento jurídico colombiano. Y es que el hecho de concluir que los árbitros colombianos, perdón, que los árbitros internacionales de tribunales que tienen sede en Colombia ejercen funciones jurisdiccionales colombianas, tiene una consecuencia gravísima que destaca la aclaración de voto. Y es que el principio en derecho internacional es que los estados responden por el hecho de todas sus autoridades. Luego, si concluimos que los árbitros internacionales en Colombia son autoridad jurisdiccional colombiana, habría que concluir que si esos árbitros incurren en un error grave que pueda constituir lo que se llama a nivel internacional una denegación de justicia, el Estado colombiano puede ver comprometida su responsabilidad internacional. Cuando el Estado colombiano no fue el que decidió que ese tribunal arbitral se desarrollara en Colombia, fue el Ecuador y una compañía americana. Cuando el Estado colombiano nombró a los árbitros, cuando el Estado colombiano no tiene nada que ver con esos señores, que uno proviene, como decía en mi ejemplo, de Estados Unidos, el otro de España y el otro de Francia. Entonces hay ahí un problema grave. Y tal vez lo que quiero señalar, por último, es que esta idea de que los árbitros internacionales ejercen función jurisdiccional colombiana hay que revisarla, porque no corresponde a la realidad, no corresponde al régimen legal que regula el arbitraje internacional y finalmente puede tener consecuencias gravísimas para el Estado colombiano. De nuevo, muchas gracias al Instituto de Derecho Colombiano de Derecho Procesal por la amable invitación a compartir estas reflexiones con ustedes. Muchas gracias.